claro que influimos sobre otras personas, influimos sobre las máquinas. En un momento determinado parece que sí, que los resultados están claros. Y así hay una cosa. ¿Cuántas veces os ha fallado la impresora cuando tenéis que imprimir ese texto que necesitáis dentro de 20 minutos y que no hay manera de que arranque? Yo he llegado casi a tirar la impresora por la ventana. ¿Será culpa mía? Pues mira, a lo mejor no puedo decir otra cosa, porque claro, a lo mejor tus propios nervios, tu propia ansiedad está actuando sobre la máquina y haciendo que esta vaya peor que de costumbre. Así que ya sabéis, cuando tengáis que imprimir algo, tranquilidad. Ante todo, tranquilidad, porque la máquina lo sabe. Pero bueno, en fin. De todas maneras, todo esto, hay estudios. Bueno, estudios tenemos para aburriros, o sea, puedo tirarme ahora mismo 2 o 3 horas tranquilamente dando estudios, pero hay algunos que evidentemente yo creo que tienen un valor mucho más importante que el resto. Y uno de ellos se realizó en Estados Unidos a nivel hospital con personas, mujeres que tenían cáncer de mama. En un momento determinado se tomó 3 grupos de parejas, en las cuales evidentemente el estado del cáncer de mama de ella era semejante en todos los casos, con lo cual el estadio en que estuviera no influía en los posibles resultados existentes. Se creó un primer grupo en un momento determinado en el cual la relación de pareja era muy buena, incluso se les enseñó meditación para que en un momento determinado realizaran sesiones en las cuales él influyera sobre el crecimiento del cáncer de mama de ella. De tal manera que intentara retenerlo de alguna manera e impedir que evolucionara. El segundo grupo era, la relación era buena y demás, pero no se les enseñó la meditación. Y lo que se les pedía era lo mismo, que influyera en un momento determinado sobre el cáncer de mama de ella para reducir los resultados, o sea, reducir la evolución. Y en el tercer grupo, directamente, era un grupo en el cual se llevaban a matar, directamente. Se les explicó el caso y se les dejó que hicieran lo que les viniera en gana. A todo eso, claro, evidentemente se hizo un grupo control en las mismas condiciones en las cuales no hacían absolutamente nada, no se les había pedido que influyeran, no se hizo meditación, no se hizo nada, simplemente se vio para ver cómo evolucionaban esos cánceres de una forma normal, a su libre albedrío, por decirlo así. Lo cierto es que tras un tiempo, 6 meses, se vio directamente que había unos resultados. El grupo control, ese que no se hizo absolutamente nada, pues todos los casos habían tenido que ser operados. Porque evidentemente la evolución que tuvo era lo suficientemente grande como para que en un momento determinado, pues bueno, no se pudiera dejar porque podía producir la muerte de la persona, ¿no? En cuanto al primer grupo, que era directamente los que aprendieron meditación y se llevaban bien, curiosamente la influencia del varón sobre la evolución del cáncer de mama de la mujer hizo que tuviera una evolución muchísimo más lenta. Es decir, que si en un momento determinado las que fueron operadas estaban en un estadio 4, de este no habían pasado de un 2. E incluso el 10% de los casos llegaron a la remisión de la enfermedad. Lo cual, evidentemente, era un resultado que nadie se esperaba. En el segundo caso, en que en un momento determinado, bueno, pues se llevaban bien, pero no había habido meditación, hubo una necesidad al final de un tratamiento quirúrgico, pero este no fue tan grande, por decirlo así, como en el caso control. La evolución había sido menor de lo que se tenía que esperar. Y en el caso tercero, en el cual se llevaban a matar,
todos acabaron operadas y todos llegaron a ese estado malo mucho más rápido de lo que se esperaba. Es decir, que la pareja, su mala baba, vamos a decirlo así, había acelerado el proceso del cáncer de la pobre mujer. Pensaros lo que esto significa. Porque claro, estamos hablando que podemos actuar de forma positiva o de forma negativa con las otras personas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque claro, la intención, en tanto en un caso como en otro, es la misma: influir. En un caso para bien, en el otro para mal. Con lo cual, pensaros un poco qué significa eso. Si tenéis en quina a alguien, no sigo. Vosotros mismos. Mejor que la quinina. Totalmente. Es el primer perfecto. Bueno, si llegas a conseguirlo, claro. Total, que lo que sí está claro es que nuestra actitud ante la vida va a modificar completamente no solamente nuestro entorno, sino a nosotros mismos, claro, evidentemente, porque nosotros somos los primeros que influimos por nuestro cerebro. Muchas veces no nos damos cuenta de que ese espíritu de esta vida es una mierda, no, es que no consigo nada, es que no sé qué, no nos damos cuenta hasta qué extremo nos estamos haciendo daño. Seamos sinceros. Que sí, que yo entiendo que vivimos en una sociedad en que nos han metido a la cabeza eso de que hemos venido aquí a sufrir, que esto es un valle de lágrimas, de que todo es malo, de que todo... Pero hasta qué extremo todo eso nos está haciendo daño. Y nos estamos influyendo no solo a nosotros, sino a los que tenemos alrededor. Pensaros en un momento determinado, si la educación que recibimos no fuera la que recibimos, sino que estuviera más basada en la colaboración, en la cooperación entre la gente, entre la ayuda mutua entre unos y otros, que no hubiera competición ridículas. Viviríamos 120 años. No sé lo que viviríamos, pero os puedo jurar que la situación sería muy diferente. Ese espíritu de competición asqueroso que tenemos todo el día, si nos lo quitáramos, no sabemos lo que ganaríamos. O sea que cuando empecéis desde mañana a plantearos la vida, vosotros veréis qué hacer con vosotros mismos. Porque esto, seamos sinceros, es que eso está perfectamente demostrado. Bentham, otro investigador, realizó toda una serie de experiencias con monjes budistas de la zona del Tíbet. Los monjes budistas, entre una de las cosas que tienen es que se supone que tú aprendes a controlar absolutamente tu organismo. Bueno, pues este señor realizó toda una serie de experiencias con ellos y descubrió, por ejemplo, que eran capaces de aumentar hasta 8 grados la temperatura de sus piernas. Solo por quererlo. Que eran capaces de alterar tanto su ritmo cardíaco como su ritmo respiratorio a niveles de hacerse casi imperceptibles. Que, por ejemplo, el metabolismo basal, el que nosotros tenemos de continuo, en un momento determinado tenía la característica de que eran capaces de bajarlo hasta un 60%. Pensaros que todos en el sueño como mucho lo bajamos entre el 10 o el 15%. En el sueño. Pensaros la modificación que esta gente producía en sí mismos. Luego estamos hablando directamente de que es que, claro, o sea, nosotros podemos conseguir alterar casi completamente nuestra propia fisiología. Consiguiendo en un momento determinado, claro, estamos hablando con un entrenamiento largo. Esto no es llegar y decir, no, en este fin de semana voy a hacer un cursillo en el cual me hago monje budista. No, vamos, ahí lo único que vais a tener es una limpieza de cuenta corriente. Nada más. En ningún momento vais a tener un resultado real.
¿Por qué? Una sociedad materialista, sí. Totalmente, totalmente, totalmente. Y la subes a 8 millones, no funciona nada. No, no, está claro. O sea, estamos hablando de que estos señores, uno de los registros que llegaron a hacer es que ellos conseguían elevar su propia temperatura, la temperatura corporal, hasta el extremo de que, estando cubiertos con una ropa completamente mojada, hacían evaporarse el agua de la ropa. Sí, yo comprendo que son situaciones extremas, pero estamos hablando del poder del pensamiento cuando ese poder está realmente entrenado. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Porque no nos han dejado, no nos han entrenado, porque nos han dicho que todo esto son tonterías. Porque en ningún momento en un colegio han llegado y te han dicho, bueno, tú puedes hacer esto. Si alguien ha hecho la pregunta, niño, no digas tonterías. Es la realidad. ¿Por qué no hacemos eso? Pues aquí me vais a permitir que me meta con las creencias religiosas. Si tú tienes tu poder de controlarte, de dirigirte y de organizarte, ¿cómo te van a meter miedo con un infierno? Aunque no cometas pecados, o que tengas cuidado con... Me meto con la Iglesia Católica porque es lo que más o menos hemos vivido casi todos. Eso es una enseñanza que de alguna manera nos altera a la hora de plantearnos cómo actuar en este mundo en el que vivimos. Y que puede llegar a alterarnos a todos hasta el extremo de que en algunos casos yo os puedo decir de haber tenido personas en tratamiento psiquiátrico por problemas religiosos. Pero claro, eso es el extremo. Pero el otro extremo, ¿cuál es? Lo que vivimos de normal. No somos capaces de pensar que nosotros podemos conseguir. Porque dependemos de esa imagen, como dice un amigo mío, de ese amigo imaginario que tienen algunos llamado Jesús. Y perdón por la frase. Pero la realidad es que nos han quitado esa posibilidad. Si en un momento determinado tú estás realizando los pasos magnéticos, yo no sé si el pase tendrá valor, pero la intuición de la persona sí. La intención que tiene la persona que lo da sí tiene valor. Y son muchas las experiencias que se han realizado incluso a distancia. Es decir, esas situaciones de sanación a otras personas, pero a una larga distancia. Y dar resultados. Hay experiencias en las cuales se ha aplicado esto. Y se han tenido resultados positivos. En el Reiki. Por ejemplo, el Reiki, que tanto crea problemas y que tanto no se quiere admitir, pues evidentemente el problema del Reiki es quién da el Reiki. Entramos, claro, es que aquí entramos en un factor mucho más importante y más definitorio, que es quién da. ¿Cuál es la intención del que da? No, lo que pasa es que el Reiki se ha convertido ahora mismo en un mercantilismo. Bueno, ahora es un negocio como todo lo que... Yo cuando voy por ahí veo, yo es que he hecho el Reiki muchos años, y cuando voy por ahí veo sesión de Reiki 50 euros, se me cae el alma a los pies, digo, joder, está... No, pero es que claro, lo que decía, vivimos en una sociedad completamente mercantilista y claro, todo aquello que pueda ser vendido, perdemos el culo, con perdón. O sea, eso es lo terrible, ¿no? Que te están dando una herramienta maravillosa, gratis, y como es gratis... Ah, bueno, eso es lo habitual, eso es lo habitual. Pero eso es porque nos ha metido en la cabeza que lo que no tiene valor no sirve. Sí, sí. Además, es tan sencillo como, vamos a ver, tú te compras un teléfono móvil. Y si es barato, no. Y si es barato, no, te vas al el iPod, Es de 2.000 euros. que te da exactamente lo mismo. Que te van lo mismito que un chale. Lo mismo. Y que te pasan un tiempo y te pasa un año, no, es que tengo que renovarle porque te funciona, sí. Entonces, pero claro, esa es idea la que tenemos, porque no valoramos el ser, sino valoramos el tener.
Esa es la mentalidad que nos han metido. Entonces, todas estas cosas que hablamos aquí, claro, que dependen del ser, no son aceptadas, no tienen valor. Es el gran problema que tenemos. Pero vamos, si establecemos directamente que existe una realidad en esto, lo ideal sería entender cómo funciona, para saber cómo podemos controlarlo. Sería lo ideal, claro. Si yo soy capaz de influir en otra persona, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que aprender para en un momento determinado poderlo utilizar, ya sea en el buen sentido o en el mal sentido? Eso sí, si lo haces en el mal sentido, a ver cómo está tu cabeza. Porque claro, tú piénsate que si vas a hacer algo negativo, tu respuesta, a ver cuál va a ser. Porque claro, todo esto tiene una implicación a nivel psicológico. Con lo cual, lo que no puedes estar es diciendo, no, es que desde mañana me voy a llevar por delante a todo el que me venga bien. Tu cerebro te lo va a permitir, tu conciencia te lo va a permitir. Tú piénsate que la mayoría de las personas que actúan mal, qué curioso, al final parece que tienen esa carga de que se quedan solos, nadie les dirige la palabra, están abandonados. ¿Hasta qué extremo es lo que ellos han conseguido con su propia manera de actuar? Luego, ser coherentes a la hora de lo que queréis. Eso es importante. Pero lo que sí está claro es que cuando tú sigues haciendo todos esos registros fisiológicos que tanto nos gustan, a los que estamos por el campo de la medicina, tiene la circunstancia que con una persona en un momento determinado, sencillamente que está de pie, como estoy yo hablando y demás, pues yo estoy produciendo una variación entre 10 y 15 milivoltios a mi alrededor. Lo cual es un valor muy pequeñito, evidentemente, pero que sin duda alguna influye en el entorno. Lo cierto es que si tú haces ese mismo registro, cuando tú estás realizando en un momento determinado una experiencia de meditación, pues eso puede en un momento determinado subir hasta los 50 milivoltios. Pero lo que se ha registrado es que cuando tú realizas esa misma meditación, pero con una intención concreta, puedes llegar directamente a los 3 voltios. Lo cual ya es un valor suficientemente registrable. Es decir, influye en el exterior. Hay experiencias sociales, ¿no? Yo he oído hablar... Sí, sí, sí. Sí, sí, estamos hablando de que en un momento determinado, pues claro, tenemos esa situación de que en función de tu actividad y tu intención existe una respuesta directa. Y por ejemplo, hay una persona, William Taylor, que realizó una experiencia muy concreta para demostrar hasta qué extremo eso influye en el exterior. Era muy sencillo, la persona estaba en meditación y demás y se utilizaba una máquina que estaba emitiendo directamente un gas alrededor de él. De tal manera que ese gas, cuando es influido por un campo electromagnético, modifica el número de electrones que son posibles registrar con una máquina. Bueno, pues en un momento determinado, realizando esa experiencia, al entrar la persona en meditación, se vio perfectamente cómo el número de electrones que se creaban era muchísimo mayor, era una completa descarga producida en un momento determinado por esa persona que estaba en meditación. Es decir, existe una influencia directa con el exterior. E incluso este mismo señor, realizando esta experiencia, la realizó con personas las cuales colocaban sus manos, esto sonará claro, sobre la máquina, sin más sensación de querer modificar. Bueno, pues eso producía que el campo electromagnético que se creaba era muy superior al existente. Es decir, la intención
producía una modificación de los valores eléctricos de ese entorno en un momento determinado. Y dichos resultados se mantenían siempre y cuando la intención se mantuviera, pudiendo llegar hasta periodos de 10 minutos, fácilmente. Luego estamos hablando de algo muy concreto. Nosotros no somos elementos inertes en relación a lo que nos rodea. Nosotros influimos directamente en las intenciones, con nuestras intenciones, la manera de actuar de los demás, en la manera de evolucionar de esas personas y en la manera de cómo va a evolucionar nuestro entorno. Y tenemos que ser conscientes de ello, porque no nos damos cuenta hasta qué extremo esas modificaciones están produciendo una alteración del entorno. Una alteración de que cuando se juntan muchas personas son capaces de alterar, como en el caso del 11S, las respuestas de muchas otras personas o directamente de máquinas, como fueron los ordenadores, que llegaron a tener un índice mucho más importante de problemas que lo que habitualmente tenían. Entonces, bueno, poco más os puedo contar. Bueno, hay muchísimo más que contar, pero vamos, es que si no, nos eternizamos aquí, ya sabéis que yo soy muy pesado. Pero quería acabar un poquito, no extenderme mucho, porque creo que va a haber más de una pregunta, no sé por qué me da. Así que quería dejar tiempo para las mismas. Así que nada, la palabra es vuestra. ¿Yo? Sí. Al principio del todo de tu conferencia has hablado de la intención, de la mente, tal y cual. Hay un caso muy palpario y muy... Si a la gente lo ha dedicado y lo ha hecho alguna vez, tú tienes el caso del péndulo. Ah, evidentemente. El péndulo lo mueves con la mente. Claro. Vamos, que tú vas a uno que te haga lo del péndulo y si el tío te quiere hacer la llave del 12-13 te lo hace. Te va a hacer lo que quieras. Te va a decir que quieres que diga que no, pues va a decir Que no. No, eso. Es verídico. Tú Sí, con sí, tu sí, sí, mente le dices si va para un lado o para otro, o gira alrededor o no gira. E incluso si no le estás tocando. Fíjate lo que te digo. Simplemente O sea, tú le cuelgas en un sitio y consigues los resultados en función de lo que tú deseas. Eso lo hicimos en su día en la Sociedad Española de Parapsicología. Y lo hemos probado y evidentemente los resultados eran claros. Eso lo he hecho yo. No, por eso que sí, que sí. Y es que tu mente mueve el péndulo como tú quieres. O sea, que por eso cuando mucha gente va a eso del péndulo, no, que el péndulo... Es que me han hecho el péndulo, hay uno ahora que me ha... ¿Tú qué querías saber? Sí, o no? Sí. Digo, ¿a qué te has dicho que sí? Digo, pues ya está. No. El hombre que te ha movido el péndulo, a sí. Al dirección a la que te interesaba. Yo no Eso sé está por claro. qué será, ni por qué no será lo que te dices. Pues mira, Será la intención. tal vez ahora mismo cada vez más se está viendo la posibilidad. No me he metido en ello porque es un campo un poco ya, es un charco muy profundo, pero te cuento. Se considera en un momento determinado que esa influencia es por fotones. De alguna manera se ha visto que ese otro cerebro que tenemos a nivel intestinal y que suele estar muy en relación con todas esas situaciones de Reiki, del Tai Chi, de todo esto que los orientales llevan toda la vida contando y hablando, pues curiosamente se ha registrado un aumento de ese tipo de fotones en esa zona. Y en los casos de intención, esa emisión de fotones aumentaría. Con lo cual, es posible, lo que pasa es que todavía no hay suficientes resultados como para poderlo valorar y decir que sí, que la cosa va por ahí, pero sí es posible que la historia vaya por ahí, que nuestro cerebro intestinal, por llamarlo de alguna manera, que actúa casi como el de arriba, el de la cabeza, y que tiene más volumen que el de la cabeza, sería el elemento emisor en un momento determinado de estos fotones, que serían lo que influirían en el exterior. E incluso tiene la característica de que el corazón, que se ha visto que existe otro pequeño cerebro, está en conexión directa con el cerebro intestinal.
Con lo cual eso significaría que nuestras emociones, que siempre se han relacionado con el corazón, tendrían una mayor relación en un momento determinado con ese cerebro intestinal que sería el emisor. Y esa sería un poco la línea que hoy en día se considera que puede ser la explicación. Pero en el caso del péndulo, el que emite los fotones es el cerebro, el estómago o el corazón. Tú. Si es que la cuestión está en que los vas a emitir tú. ¿Qué más te da que salgan de un lado o de otro? ¿Me entiendes? O sea, claro, tú realizas... Claro, claro. Lo que pasa es que le estamos buscando el cómo se realiza esa influencia. ¿Eso también sería como, por ejemplo, en el caso de la Ouija? No, en la Ouija no necesitamos llegar a tanto. Pero también lo haces con intención, que se mueva. Sí, claro. A eso me refería. Lo que pasa es que ahí lo que funcionan son movimientos inconscientes de las personas. Vamos a ver, tú tienes un nivel inconsciente de movimientos a lo largo de tu vida muy alto. ¿Por qué? Porque tú necesitas de alguna manera tener una capacidad de estar atento a tu entorno por si hay una modificación que te pueda ser peligroso. Y por lo tanto tú tienes muchos actos de los que realizas que son automáticos, inconscientes. Por ejemplo, cuando tú conduces, el porcentaje más alto de las cosas que haces son inconscientes. Tú cambias la marcha, no sé qué, no piensas, no, ahora tengo que cambiar la marcha, no, lo haces inconsciente. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo que necesitas es estar atento, pues si se te cruza un niño, te sale por la izquierda uno con el coche a destiempo, claro, tú necesitas estar atento a esas modificaciones que te pueden ser peligrosas. Que si tú estuvieras en un momento determinado preocupado de realizar esos actos normales que vas haciendo a la hora de conducir, pues te ibas a comer todo, porque no te daría tiempo a reaccionar. O sea, eso, y en la Ouija, ¿qué ocurre? Pues en un momento determinado tú lo que tienes es eso. Normalmente lo que se llama es una suma de fuerzas. Es decir, hay uno que empieza a empujar sin darse cuenta, o dándose cuenta, eso ya no se sabe, y el resto de alguna manera apoyan y ayudan a que se produzca. Cuando realmente estamos hablando de que no hay un interés de tomar el pelo a nadie, no estamos hablando nada más que de eso. Las personas no son conscientes de que están haciendo ese movimiento, pero sí lo suficiente para que se mueva. ¿Cuál es la importancia de la Ouija? Los resultados. Nunca el acto. En una mediunidad, sea la que sea, nunca es importante la mediunidad, sino los resultados de la mediunidad, el mensaje que te den. Porque ese es el que te puede hacer pensar si va bien o mal orientada la cosa. Cuando te sale, yo soy el extraterrestre 425, no sé qué, tal y cual, olvídate. Apaga y vámonos, que estás perdiendo el tiempo. Ahora, si tú tienes en un momento determinado que te está saliendo algo, que te está dando unos datos que realmente el grupo desconoce, que eso suele ser otro problema, y que pueden ser positivos para ti, ahí puede haber otra cosa. Pero claro, ahí entraría el tema de que es uno de los asistentes, está recibiendo esa información de alguna forma y es el que lo está proyectando a nivel de la Ouija. Pero la Ouija es un cacharro muerto, no sirve para nada. Sí, bueno, estaba en las tres que quería decir. Bueno. Bueno, yo quería decirte experimentos que he hecho con mujeres embarazadas, ¿no? Con el péndulo. Entonces lo que hacía era descubrir la tripa, ¿no? Dejar que se cargara. Ellas no sabían si el bebé era chico o chica, no tenían ni idea, yo tampoco. Y entonces simplemente levantaba la mano y según giraba, pues les decía, ¿es niño o es niña? Y acertaba siempre. Hombre, es una situación habitual. También te cuento, y no tiene nada que ver contigo, que quede claro, no tienes por aludida. Yo tenía un amigo médico que era ginecólogo y acertaba siempre. Sí, ponía lo contrario, ¿no? Claro, ponía lo contrario. O sea, apuntaba en la historia, le decía a la madre, va a ser niña, y apuntaba en la historia niño. Claro, cuando llegaba, no, pues usted me dijo que iba a ser niña y fue niño. No, yo en la historia tengo niño. O sea, siempre acertaba. Si le decía, no, pues usted me dijo que era niña y ha sido niña, claro, el tío se callaba. O sea, esas cosas, a saber,
que no es tu caso, que quede muy claro. Pero cuando te adivinan estas cosas siempre hay que tener un poquito crítico, hay que ser un poquito crítico por dónde va en el tema. Sí. Sí, mira, yo tengo casos cerca de gemelos, concretamente dos gemelos chinos, uno en Madrid, otro en China, uno estudiante becado, el otro funcionario, y entonces el estudiante becado pensó que en Madrid lo normal era acabar la jornada laboral a las 4 de la mañana al borde del coma etílico. Durante 15 días. El pobrecito, bueno, le llamó el hermano desde China y le dijo, por favor, no sé qué estás haciendo, pero tengo resaca todos los días, deja de beber. Y el chico tuvo que dejar de beber, pero él lo hacía pensando que era lo normal aquí, ¿no? Porque tenía 20 años y era nuevo. Y el hermano lo llamó, por favor. Sí. Mira, la comunicación entre hermanos gemelos, y más si son idénticos, es escandalosa. O sea, el hecho de... Hay muchos estudios que recogen directamente, pues el estudio de dos hermanos, por ejemplo en Estados Unidos, uno en cada extremo directamente de Estados Unidos, y de llegar al registrar, encontrarse que los dos han estudiado lo mismo, que la mujer se llama igual, que tienen incluso hasta características físicas semejantes, que si uno tiene un niño y una niña, el otro tiene un niño y una niña. O sea, es una cosa escandalosa. Pues estaba claro que el pobre hombre... No, o sea, eso es una cosa, pero muy habitual. O sea, y cuando... Mira, hay un caso que se estudió, ya tiene muchos años, que fueron las famosas gemelas de Logroño, que tuvimos la suerte de estudiarla en la Sociedad Española de Parapsicología. Y una de las situaciones fue tan escandalosa de que estando, las dos hermanas vivían juntas, pero en un momento determinado una de ellas se quemó con una plancha y a la otra la salió directamente la misma herida, estando en otra parte de la casa. O sea, cosas de esas se dan, y se dan con una relativa frecuencia. O sea que, claro, entre ellos existe una posibilidad de comunicación mayor, sin duda alguna. A fin de cuentas, los cerebros son iguales. O sea, estamos hablando casi de que existe en eso, y muchas veces la evolución de conocimiento que han tenido, de enseñanza, ha sido exactamente la misma, con lo cual la posibilidad de comunicación es mucho mayor. O sea que son cosas sencillas. Y ponerse enfermos al mismo tiempo. Sí. Tener la misma enfermedad, porque yo tengo dos sobrinos idénticos, con diferencias, y tener la misma enfermedad al mismo tiempo. Sí, eso es habitual. Por ejemplo, yo tenía una compañera de gemelas y una de ellas no fue a clase. Bueno, la que estaba en clase estaba que transpiraba, goteaba, porque la hermana estaba haciendo fiebre en casa. Y que lo hemos visto nosotros pequeñas. No, si es que eso, ya digo que es una cosa normal. ¿Decías? Sí, una pregunta. ¿Sabes si existe alguna tecnología para decodificar los pensamientos? Porque me quedo pensando si ya existe ese tipo de tecnología para poder saber lo que pensamos realmente. No. Me temo que eso es ciencia ficción, por desgracia todavía. Son las películas. No tenemos ningún sistema para saber cuál es el pensamiento de cualquier otra persona. No existe nada semejante. Pero sí para la actividad cerebral. Hombre, para la actividad cerebral toda la que quieras. Claro, eso sí. Pero lo que realmente esa persona esté pensando no consigues ahora mismo. Todavía no hay nada que en un momento determinado te permita el entender qué es lo que está pensando esa persona. Si la emoción es positiva o negativa, sí. Pero eso porque tienes un registro, o sea, por ejemplo, el registro electrodérmico, que es un aparatito que te cogen dos dedos y ven las modificaciones eléctricas que te dan en la piel, eso te permite perfectamente saber la emoción que tienes. O sea, una emoción de alegría te da unos valores más altos, por ejemplo, que una emoción de tristeza. En el tema de violencia familiar, hace años que yo vi unas imágenes del cerebro que se llamaban NeuroSpect hace años, y se veían las manchas en el cerebro cuando había una persona con violencia, o sea, que había actuado con violencia. Sí, bueno, vamos a ver, cuando tú actúas con violencia, tú tienes una respuesta cerebral diferente de cuando estás relajado.
Pero eso, claro, no puede determinar si esa violencia es por un problema de violencia de género o porque te has cabreado porque tu equipo ha perdido. O sea, no hay el hecho de... O sea, tú vas a ver directamente que hay algo, una respuesta fisiológica en un momento determinado, pues de eso, de la persona en relación al hecho de que ha tenido una respuesta violenta por algo. Pero ese algo no puedes, de momento no sabemos cómo hacerlo y muy posiblemente nunca llegaremos, porque claro, el pensamiento no sabemos exactamente ni dónde está, ni cómo le podemos controlar, ni cómo se puede medir. Con lo cual es algo que de momento está fuera completamente de nuestras posibilidades. ¿Alguna pregunta más? Pues si no tenéis más preguntas, cerramos contigo.